Mi nombre es Dailis Lorena Pérez Fonseca. Soy estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia UNAD del grupo 22, programa de psicología. El objetivo se va a llevar a cabo esta entrevista con el objetivo de que el pueblo pueda interactuar y de a conocer las posibles causas que vive diariamente en sus territorios para darles la posible solución. A continuación, vamos a realizar la pregunta número 1 sobre el conflicto armado. A continuación, vamos a hacerle las siguientes preguntas a la señora Diana Fonseca. ¿La guerra ha habitado en su territorio? Sí, por muchísimos años. La guerra ha vivido por muchísimos años, ha vivido en nosotros, en el pueblo, en la ciudad. Desde que nosotros comenzamos nuestras vidas, lo que hemos visto es violencia. ¿Conoce de hechos violentos en su territorio? Muchísimo. Ese es el pan de cada día de hoy. La violencia en el hogar, la violencia por la guerra del narcotráfico, la violencia entre la juventud, la violencia por la mujer, que es la que hoy en día nos tiene atemorizado, porque en los tiempos anteriores la violencia de la mujer no se veía, los feminicidios no se veían. En cambio hoy en día eso es como muy común ya, el feminicidio de nosotras las mujeres, que es una de las situaciones más preocupantes que tenemos de verdad, porque eso no era una guerra que nosotros hayamos vivido. En mi niñez yo no viví esos conflictos, pero los feminicidios no. Eso es ahora que se está desarrollando, quizás por la mala formación de la juventud de hoy en día. Tenemos esa problemática de los feminicidios de la mujer. ¿Le afectó a las mujeres? Sí, claro. Sí nos ha afectado muchísimo, pero como decía anteriormente, a nosotros las mujeres nos ha afectado, los feminicidios nos ha afectado porque quedan los niños huérfanos. ¿Qué clase de generación se va a formar en unos niños que pierde a su mamá? ¿Qué clase de valores, con qué valores tiene ese niño para enfrentar la vida si el motor de los jóvenes, de los hijos son la mamá, y si se la matan? Imagínense. ¿Le cambió la vida a alguna de esas mujeres? ¿Por qué? Bueno, voy a dar un ejemplo que sucedió aquí hace como 4 meses en un barrio de aquí de Valledupar, que el hijo mató al papá. Imagínense ustedes, cuando el papá era el proveedor de ese hogar, ahora al no estar el papá, la mamá tiene que quedar como cabeza de hogar. Entonces imagínense, le cambió totalmente la vida, la rutina a la mamá cambió, porque ella tiene que comenzar, no trabajaba porque el proveedor era el papá, ahora ella tiene que comenzar a trabajar para poder sacar a sus hijos adelante. Entonces, un cambio extremo el que le quedó a la señora que le mataron a su esposo, que el hijo mató a su esposo. Seguimos con la pregunta 2 sobre la superación de la guerra. En caso de conocer alguna mujer víctima de guerra, ¿qué hizo ella después de los hechos violentos? O sea, como el caso que yo decía de la mamá, que el hijo le mató al esposo, ¿verdad? Bueno, señora Diana, a continuación vamos a realizar la pregunta 2 sobre la superación de la guerra. En caso de conocer alguna mujer víctima de la guerra, ¿qué hizo ella después de los hechos violentos? Bueno, podemos citar también a las mujeres que han ido a la guerrilla. Después que esas mujeres salen salen de la formación de la fila de la guerrilla,
ella que la vida les cambia, pero ellos tienen que buscar también ayuda psicológica de un profesional para poder cambiar la vida. ¿Por qué? Porque ellas vienen de allá con muchos traumas, con muchos sufrimientos, y para ella comenzar una vida nueva, ella tiene que buscar ayuda de un profesional, que es la única manera que se va a mejorar y se va a integrar en la sociedad como un ser de bien. ¿Qué cree que se puede hacer para que no se repitan estos hechos? En el caso citado de la señora que estaba haciendo parte de una formación de la guerrilla, de la UC, cualquier, ¿qué pueden hacer ellas? De pronto no ver la salida de ella para mejorar la vida, irse a ser parte de una formación de un grupo al margen de la ley, sino decir, yo voy a dedicarme a otra cosa mejor, yo voy a estudiar, voy a tomar otro camino, porque eso no era el camino del bien, eso no le iba a solucionar, eso le iba a traer más problema a ella, pero ella la salida más fácil fue irse para allá. Entonces ella no, para que yo salga yo voy a estudiar, a prepararme, a cambiar mi vida voy a formar una familia y darle otro ejemplo a mis hijos y enseñarles que eso no es el mejor camino, que tenemos que buscar el camino del bien, estudiar, ¿verdad? Ser un mejor ser humano para nosotros poder ser ejemplo de sus hijos, de la sociedad. ¿Sirvió esa iniciativa? Claro, sí sirvió, porque ese error que ella cometió con ir y hacer parte de las filas de cualquier grupo al margen de la ley, le sirvió porque ella se dio cuenta que no fue el mejor camino, que ese fue un camino errado el que ella se metió. Ella, por el sufrimiento, cuando ella sale de allá y viene con miles de errores, con miles de problemas, miles de sufrimientos, se dio cuenta que eso no era el mejor camino. Y además eso es como una reflexión no solamente para ella, sino para nosotros. Ella puede servir de ejemplo para la juventud y decirle, no, nene, ¿tú cómo vas a dejar por cualquier problema que tú tengas, tú vas a formar parte de un grupo al margen de la ley cuando tú es un perjuicio para tu vida? Ya, entonces de pronto puede ser una guiadora para la juventud que se va levantando, que ese no era el mejor camino, que fue un error, ya, te puede ser un ejemplo, no solamente para sus hijos, para su familia, sino para la sociedad. ¿Qué aprendieron como comunidad y familia? Bueno, en este caso es una mujer que se saltó del grupo donde estaba y ella aprendió a que nosotros de los errores aprendemos a mejorar nuestras vidas, porque nosotros a veces somos débiles mentalmente y lo primero que se nos presente eso es lo que hacemos, sin reflexionar, sin medir consecuencias. Entonces se aprende, de los errores se aprende. Entonces eso le sirve para mejorar su vida, para mejorar la familia, para ser una mejor persona. ¿Sí? Porque también se reciben enseñanzas cuando se hace parte de un grupo eso tan violento, porque eso es ya. Entonces se aprende muchísimo porque eso es cambiar la integridad de una persona totalmente cuando ya deja la fila y sale ya a vivir una vida diferente, ya es un cambio extremo y es una enseñanza para todo el mundo. Yo pienso que ella como persona también tiene que cambiar. Vamos con la última pregunta, señora Diana. Sobre la violencia contra la mujer. Respecto a la violencia contra la mujer, ¿considera que estos hechos tienen sus raíces en costumbres machistas que perduran socialmente? Sí, señor. Yo pienso personalmente que estas son historias que se han repetido durante todo el tiempo, de generación en generación. Estas son historias que se repiten, porque estos chicos que maltratan a las mujeres es porque ya en su hogar lo vivieron, o no solamente en el hogar. De pronto por una historia que le contaron, ¿no? Que tu abuelo maltrataba a mi mamá. Entonces ya, porque cuando uno es pequeñito y uno es como, los niños son
absorben todo y ya cuando son adultos llevan a su vida cotidiana, ¿verdad? Ni siquiera de pronto ni lo vivió, sino por el solo hecho de que sabía la historia, entonces la repitió, ¿ya? Porque son machistas, porque por naturaleza el hombre es machista, entonces lo repite. Pero esa era en la época de ellos, porque ya hoy en día no. Y ahora hoy en día parece una mujer se prepara para cambiar su vida, porque ninguna mujer quiere estar sometida a un hombre que le dé golpes, que le dé maltratos, cuando ella se ha sacrificado estudiando, preparándose para que ella quiera esa vida. Entonces de ahí que viene que ya hoy en día los hogares no son estables. Y yo prácticamente voy con eso, porque ¿quién dijo que una mujer que se prepara, lucha su vida, se la guerrea, para después formar un hogar tóxico? Entonces no aguanta. En su familia ha identificado legados, creencias, costumbres que puedan generar conductas de violencia contra las mujeres. No, nosotros no venimos, la familia nuestra no viene de esos hogares así tan tóxicos. No. En los hogares, como todos los hogares, que vivimos situaciones que ningún hogar es perfecto. Pero ya llegar a esos extremos de violencia, que el papá le pegue a la mamá o que no. Peleas ahí de discusiones, pero de ahí no han pasado. Ni hay legados. Porque yo pienso que eso no puede ser un legado, porque son historias irrepetibles, de verdad. Esta sociedad nueva que tenemos, no. ¿Encuentra alguna relación entre la historia de guerra y violencia del país con la violencia ejercida contra las mujeres? Yo digo que no hay relación, no existe relación. Porque es que la guerra del país es por el narcotráfico, ¿verdad? Ahorita hay una guerra que vive el narcotráfico. En las familias no. En las familias porque eso viene por el machismo del hombre, de generación en generación, y que el hombre era el que mandaba. Y de ahí donde viene que el hombre, como mandaba y tenía el poder sobre la mujer, le pega a la mujer. Entonces no tiene ninguna relación. La guerra del país con la violencia con la mujer no tiene relación. A continuación te voy a hacer la pregunta número 1, siguiendo la rítmica de la señora Diana, sobre el conflicto armado. ¿La guerra ha habitado en su territorio? Bueno, lastimosamente nuestro país Colombia siempre ha sido una víctima de conflicto armado, principalmente más que cualquier otra cosa. Nos hemos dado cuenta que en nuestro país siempre ha habido de pronto un conflicto, principalmente con lo que es de pronto las drogas. Prácticamente es un comercio grandísimo que tiene prácticamente mucha gente implicada. Lastimosamente muchas personas se ven obviamente inmersas en estos conflictos, donde lastimosamente pasan las situaciones que, como ya todos conocemos, son cosas que no controlamos, pero lastimosamente llegan a pasar. De pronto, Dios lo permita, fallecidos, personas de pronto como pasó anteriormente en los falsos positivos aquí en nuestro país, donde hubieron más de 5.000 personas muertas, que actualmente muchos decían que no eran guerrilleros, que no hacían parte de ningún tipo de fuerza al margen de la ley, pero lastimosamente estos hechos pasaron. ¿Conoce de hechos violentos en su territorio? Bueno, nuevamente recalco, estos hechos que yo acabo de catalogar como hechos de violencia, me hago la pregunta en muchas ocasiones de que sí generan como tal muchísimos daños. Entre ellos, por ejemplo, lo voy a aclarar desde mi punto de vista, la desmovilización es uno de los primeros casos que más afecta a las personas cuando sufren estos hechos de violencia. Algunos de ellos pierden de pronto, ya sea un padre, una madre, ese tipo de personas pierden de pronto a sus hijos. Obviamente en ese tipo de hechos no solo están perdiendo a un familiar, sino también su tierra. Salen de ahí con el temor, con el miedo de que los pueden llegar a matar, de que los persiguen de pronto por hacerle cualquier tipo de daño o por afectar a su familia. Y obviamente para nadie es un misterio que estas organizaciones al margen de la ley no tienen lucro ni ánimo, o sea, de poder matar a una persona, no les genera ningún tipo de remordimiento ni de emoción hacer algo así, con tal de que a ellos les interese su dinero y sus intereses personales, más nada. ¿Le afectó a mujeres?
Bueno, lastimosamente aquí en Colombia se ve un alto índice, lo podría decir desde la parte del feminicidio. Sí, hay mucho feminicidio en nuestro país, lastimosamente. Y cuando hablamos de este tipo de casos de violencia, muchísimo más. Imagínense, por ejemplo, la mujer le toca hacer el papel de papá y de mamá en muchas ocasiones cuando pasan este tipo de situaciones que lastimosamente no podemos controlar. Lastimosamente así es la vida, no podemos hacer absolutamente más nada, pero sí afecta en gran cantidad a la mujer. ¿Para qué? ¿Le cambió la vida a alguna de esas mujeres? En la gran mayoría de mujeres que se han visto afectadas por estos hechos, les ha cambiado la vida totalmente, porque imagínense, son dos padres y madres que están sustentando su hogar y de un momento a otro queda una mujer viuda, pongámoslo en ese término. ¿Cómo hace la mujer para solventar las necesidades que el hombre le ayudaba para su hogar? Imagínense, muchas veces algunas mujeres, y no solo las mujeres, en general, el ser humano, hace lo que es más fácil para él, ya sea robar, matar, la prostitución, alistarse de pronto en este tipo de fuerzas armadas porque de pronto les pagan bien. Uno a veces se va por el beneficio monetario más que cualquier otra cosa y lastimosamente hacemos una cosa. A continuación, Roider, te voy a hacer las siguientes preguntas, lo mismo que le hice a la señora Diana. Vamos a seguir con el mismo proceso sobre la superación de la guerra. En caso de conocer a alguna mujer víctima de guerra, ¿qué hizo ella después de los hechos violentos? Bueno, en mi experiencia personal, yo no conozco a ninguna mujer que haya sido víctima del conflicto armado o de algún tipo de especie de violencia, la verdad que no. Pero he visto muchos casos, para nadie es un misterio que cuando una persona pasa por ese tipo de acontecimientos, las personas quedan en muchas ocasiones con muchos tipos de traumas. Lastimosamente, aunque hay algunas que buscan de pronto algún tipo de ayuda, ya sea de pronto un psiquiatra o un psicólogo, lastimosamente siempre van a quedar secuelas. Y en muchas ocasiones eso le impide a la mujer de pronto asociarse mejor en la sociedad, volver a continuar, se le dificulta, porque ya no confía en las personas, ya quiere una malicia, que es lo que no tenía anteriormente. ¿Qué cree que se puede hacer para que no se repitan estos hechos? Bueno, para evitar como tal este tipo de violencias, o en el caso de la mujer, el conflicto intrafamiliar, pienso yo que lo primordial sería que haya mayor intervención por parte de la fuerza pública. Literalmente, como lo se ve de pronto la policía, la SIJIN o por cualquier tipo de medio público, cualquier entidad pública, se ha visto lastimosamente en Colombia de que en muchos casos ya hay denuncias por parte de las mujeres por conflictos intrafamiliares, y a pesar de que las hay, no hay los mecanismos suficientes para brindarle la protección a la mujer en ese estado de violencia, en esas consecuencias, en esa vida, no lo hay. Lastimosamente se ve de que a pesar de que hay un proceso ya anteriormente, una historia, las mujeres caen literalmente en lo que es el feminicidio. Después de que una mujer ya fue golpeada, fue maltratada, puso la denuncia, fue a la fiscalía, volvió, ni Dios lo permita, volvió a recaer en la persona en la que de pronto la secuestra, la lleva por algún lado, termina matándola, porque no hay de verdad los medios en nuestro país para proteger a las mujeres. Y no solo lo vemos en el caso de las mujeres, también pasa porque hay muchos secuestros, hay muchos asesinatos, hay mucho robo en el país, y año tras año eso sigue creciendo. Falta como tal más fuerza por parte de la fuerza pública, más presión, más contundencia, porque de verdad el país está en una situación de que año tras año las cosas están aumentando y no hay una solución, no hay quien le ponga un paro y un alto a esta situación. ¿Sirvió esa iniciativa? Bueno, en años anteriores, en la delincuencia como tal, que se ha visto que la fuerza pública ha hecho más presencia en este tipo de situaciones, sí se ha visto una mejoría, porque eso es una realidad. Pero el problema es que por más que sea, no ha habido la suficiente contundencia por parte de estas. O sea, hacen presencia, pero no es lo mismo. Por ejemplo, en un caso de robo, ni Dios lo permita, roban una motocicleta, se la llevan. Hay en el mayor, o sea, yo creo que
el 60% de los casos que se roban una motocicleta acaban en pérdida total. ¿Y qué viene a hacer la fuerza pública? La fuerza pública se viene a aparecer ya cuando sucedieron los hechos, cuando Dios lo permita, ya mataron al dueño del vehículo y ya no se puede hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque los tiempos no coinciden, no llegan en los momentos que son, de pronto tienen el tiempo y no prestan el auxilio como se debe, porque eso se ha visto, el mal procedimiento por parte de las fuerzas públicas ante estos casos. Lastimosamente es la realidad que estamos viviendo en Colombia. ¿Qué aprendieron como comunidad y familia? Bueno, como comunidad y familia, lastimosamente muchas comunidades sí se apoyan, se ayudan entre ellas, pero no es lo mismo. Vuelvo y recalco que lo primordial es, primero que todo, buscar ayuda profesional para tratar de superar los hechos o los acontecimientos pasados. Son cosas duras, pero esto que echar para adelante. Otra cosa, aferrarse mucho de pronto en la fe. Independientemente usted sea católico, evangélico, lo que sea, usted cree en algo que le dé fuerza, que le dé motivación para salir de lo que está aconteciendo en el momento, usted sale. Pero eso es de fuerza de voluntad, eso es de ánimo y lastimosamente si perdió un padre, una madre, un hijo, lo que sea, nos toca, como quien dice, pensar en que de pronto si tiene un hijo, un familiar que usted estima y quiere, luchar por esa persona. Porque O sea, no hay otra pensar solución. por el presente. Claro, exactamente. Y el futuro también. Bueno, vamos con la pregunta 3. Sobre la violencia contra la mujer. Respecto a la violencia contra la mujer, ¿considera que estos hechos tienen sus raíces en costumbres machistas que perduran socialmente? Bueno, si hablamos, por ejemplo, en lo machista, en lo que pasa en los hombres, lastimosamente sí es una realidad. La mayoría de los casos de violencia intrafamiliar pasan por actitudes machistas. En los tiempos de antes, estamos hablando de ya en la persona de pronto en la tercera edad actual o en la generación pasada, se veía que la mujer solo era necesaria para 3 cosas: el tener los hijos, el criarlos y en ser prácticamente la cachifa de la familia, porque la mujer no tenía otra función en ese entonces. El hombre era el propietario, era el jefe, el patrón, como dicen por ahí, el jefe de los jefes. Lastimosamente no se puede hacer nada en ese entonces. Entonces sí, todo eso ha generado mucha tendencia de pronto hacia esta parte, hacia los feminicidios, hacia todo este tipo de situaciones. En su familia ha identificado legados, creencias, costumbres que puedan generar conductas de violencia contra las mujeres. Bueno, yo en mi familia, gracias al Señor, no hemos presenciado ningún tipo de violencia tan extrema, por así decirlo. No la hemos vivido, no la hemos pasado, pero yo digo que también no solo por esos hechos. En el pasado, si nos planteamos en la generación pasada, no había de pronto tanta violencia contra la mujer, porque en cierta manera había una mejor formación para los jóvenes. Era diferente, un joven respetaba a un adulto mayor, un joven respetaba a sus profesores, independientemente respetaba a su papá y a su mamá. Entonces, si nos ponemos a plantearlo en el siglo actual, lastimosamente un niño hoy en día, un vergajo publicado de 3 años, coge e insulta al papá, le dice hasta lo que no y se va a morir. Un niño. Entonces, lastimosamente, todo eso interfiere. En mi familia, bendito Dios, no he tenido ningún tipo de violencia así, pero sí discusiones, cosas normales que pasan entre familias. Nadie es perfecto en esta tierra. Entonces sí, ha habido roces, discusiones, pero nada de violencia intrafamiliar, nada de pronto de un fallecido por ese tipo de algo. ¿Encuentra alguna relación entre la historia de guerra y violencia del país con la violencia ejercida contra las mujeres? Bueno, en mi caso, yo sí voy a decir que sí. Porque, o sea, no voy a decir que de pronto fue un hecho primordial en la violencia en Colombia, porque no. Es un factor. No determinante, pero es un factor. Miren que, por ejemplo, cuando hay este tipo de violencias armadas, que entonces que despojan a estas personas de sus viviendas, de sus propiedades, lo hacen a través del uso de la fuerza. Eso genera violencia, donde las personas pierden familiares, donde pierden sus tierras, donde prácticamente se les trata sin ningún tipo de dignidad. Prácticamente como los animales los tratan en ese tipo de situaciones.
vuelvo y digo, sí, yo sí creo que la violencia que hay en el país sí genera, porque se ha visto que han generado pérdidas humanas tanto de mujeres como de hombres y niños, sí afecta. Pero como